Continuaremos hoy con la historia de los ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires en la primera etapa de la historia ferroviaria argentina. Clases anteriores habíamos dicho que las tres primeras empresas ferroviarias establecidas en la provincia fueron el Ferrocarril del Oeste, propiedad del gobierno, el Ferrocarril del Norte, una compañía inglesa, y el Ferrocarril del Sur, otra compañía inglesa, ¿no? Que cada una con su política, el Ferrocarril Oeste con una política determinada, el Ferrocarril Sur pensado básicamente en el transporte de carga y el Ferrocarril del Norte pensado básicamente para la producción de las quintas del norte de Gran Buenos Aires. El cuarto ferrocarril, que se inaugura también en 1865 como el Ferrocarril Sur, fue el Ferrocarril de la Ensenada. El Ferrocarril de la Ensenada es muy distinto a los demás. ¿Por qué? Porque se pensó como un eslabón de un negocio mucho mayor que el ferroviario. El empresario que lo impulsó o que tomó la idea original y lo llevó adelante era el famoso norteamericano William Wheelwright, un gran empresario naviero. Entonces, William Wheelwright concebía el ferrocarril como un instrumento que unía puertos donde él operaba, ¿no? Él básicamente era dueño de una compañía naviera que operaba en el Pacífico y pensó un ferrocarril. Imaginen que él también es el ideólogo del ferrocarril de Rosario a Córdoba. Probablemente él estaba pensando en un ferrocarril intercontinental o transcontinental que uniera el Pacífico con el Atlántico, y el ferrocarril de la Ensenada le permitía acceder a un lugar donde él estaba convencido que se podía establecer un puerto, y un puerto muy bueno, porque sabemos que en Buenos Aires no hay posibilidad de construir un puerto, o no la había, porque las condiciones del río eran malas, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, si bien Wheelwright no fue el concesionario original del ferrocarril, los primeros concesionarios pensaron en un ferrocarril a La Boca. ¿Por qué? La Boca del Riachuelo era el único lugar donde podían entrar los barcos. Entonces era un ferrocarril que unía los muelles del Riachuelo con la aduana para transporte de personas y de mercadería, ¿no? Wheelwright piensa algo más evolucionado, piensa en un gran puerto en lo que en esa época se llamaba Ensenada, compra este ferrocarril original y lo prolonga hasta la Ensenada, y construye primero un muelle en lo que hoy es Punta Lara, ¿no? Este ferrocarril tuvo algunas características, ¿no? Como el puerto no se construyó, o por lo menos no se construyó en los primeros tiempos, quedó básicamente un ferrocarril de pasajeros, ¿no? Tuvo algún auge cuando el gobierno de la provincia funda la ciudad de La Plata en 1882, y este ferrocarril es el que une más directamente la ciudad de Buenos Aires con La Plata, y además se construye un puerto en La Plata al cual el ferrocarril de la Ensenada accede, y mientras el puerto de La Plata funcionó sin la competencia del puerto de Buenos Aires los primeros años, el ferrocarril de la Ensenada hizo un gran negocio llevando todas las mercaderías que entraban por el puerto de La Plata. Otra cuestión importante del ferrocarril de la Ensenada es que se le ocurrió construir una estación central. ¿Por qué esto es importante? Porque construyó una estación central al lado de la Casa de Gobierno, donde llegaban sus trenes, pero donde también llegaban los trenes de las otras empresas, ¿no? Entonces, los trenes de la zona norte del ferrocarril del norte llegaban a la estación central desde el norte, los trenes del ferrocarril Ensenada, los trenes del ferrocarril sur, por unos empalmes que se construyeron, llegaban a la estación central. Entonces, como se estaba haciendo en varias ciudades de Europa, la ciudad de Buenos Aires tuvo una estación central, que era una estructura bastante primitiva, toda de chapa, pero se lograba tener una estación única para casi todas las empresas ferroviarias, y además servía esa línea de empalme para transbordo de carga entre las distintas empresas. La estación central se inauguró en 1873 y hasta ese momento las empresas estaban aisladas. A partir de que se construye la estación central y las empresas construyen todas ramales hacia la estación central, se convierten los ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires en una red única. O sea que podía haber tráfico de carga y de pasajeros de cualquier ferrocarril a cualquier ferrocarril
fácilmente empalmando por la estación central. Esto fue un gran avance y fue mérito de este ferrocarril, del ferrocarril de Ensenada, que además tuvo unos logros técnicos importantes, ¿no? Es un, logró poner trenes a La Plata en una hora, por ejemplo. Imagínense que hoy día tardamos 1 hora 10, ¿no? Logró llegar a la estación central construyendo un viaducto de acero por sobre el río, ¿no? Su material rodante era básicamente americano, a diferencia de otras empresas ferroviarias que el material era básicamente inglés. Entonces, este ferrocarril fue muy importante, pero tuvo algún problema. ¿Cuál fue el problema? Que si uno mira en el mapa, el ferrocarril de la Ensenada estaba encerrado entre el Río de la Plata y las vías del ferrocarril sur, con lo cual no tuvo mucha posibilidad de expansión y quedó encerrado en una zona concreta y reducida del territorio de la provincia. Visto que el éxito de los ferrocarriles es salir a conquistar territorios nuevos, el ferrocarril de Ensenada claramente perdió porque no tenía posibilidad alguna, más allá de pensar algunos ramalcitos, de lograr construir una red grande de ferrocarriles porque su espacio geográfico estaba delimitado. El quinto ferrocarril, ¿no?, que es el ferrocarril de Buenos Aires y Campana, tiene un origen curioso. En realidad, el ferrocarril fue pensado por un empresario naviero, pero un empresario naviero que navegaba el Paraná y el Uruguay. O sea, tenía barcos que navegaban el Paraná y el Uruguay. Se llamaba Guillermo Matti. Y Guillermo Matti, en algún momento, los barcos salían del Tigre y utilizaba el ferrocarril del norte como combinación para sus barcos. En un momento, no importa la causa, se pelea con el gerente del ferrocarril del norte, una pelea muy dura entre el empresario naviero y el ferrocarril del norte, con lo cual el empresario naviero Guillermo Matti se le ocurre construir un ferrocarril hasta otro puerto importante del río para no depender del ferrocarril del norte. Es así que decide que un buen lugar para el puerto sería Campana y construye un ferrocarril de Buenos Aires a Campana. Consigue los fondos en Inglaterra, consigue constituir una sociedad que se llama Ferrocarril de Buenos Aires y Campana, y en 1876, bastante más tarde que las demás empresas que vimos, logra inaugurar el ferrocarril hasta Campana. En Campana se construye un puerto y sus barcos navegan a partir de Campana hacia el norte por el Paraná. Este ferrocarril tuvo un problema parecido al ferrocarril del norte. Fue un ferrocarril muy costoso, tuvo muchas obras de arte, muchos puentes, porque cruzaba muchos arroyos, y el capital invertido nunca logró un rendimiento apropiado, ¿no? Con lo cual, en algún momento, este ferrocarril no pudo seguir construyendo ramales, no pudo seguir ampliando su línea, más allá que en algún momento lo intenta. Y el final de la historia de este ferrocarril es que lo compra el Ferrocarril del Sud. ¿Se acuerdan del Ferrocarril del Sud? Que habíamos hablado, que construyó su línea de Constitución a Chascomús. Bueno, este grupo de personas del Ferrocarril del Sud, liderado por un personaje muy importante en el mundo ferroviario llamado Frank Parish, compra el ferrocarril Buenos Aires y Campana y deciden convertirlo en un ferrocarril mucho más ambicioso. En 1883 lo compran y deciden prolongarlo hasta Rosario. Algo que también quería hacer el ferrocarril oeste al mismo tiempo, pero no pudo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la significación de esto, de la construcción del ferrocarril Buenos Aires a Rosario? Este ferrocarril, en manos del Ferrocarril Sud, que se llamaba Buenos Aires y Campana, y se le cambió el nombre a Buenos Aires y Rosario, pero era de hecho una empresa gemela Ferrocarril Sud, con mismos directores y muchas veces los mismos técnicos. Este ferrocarril en 2 años y medio, logró construir la línea hasta Rosario. O sea, en 1886 se logra por primera vez unir
Buenos Aires y Rosario con una línea férrea, y este ferrocarril ya pasó a ser un importante nexo en la combinación con el interior, desplazando a la navegación del Paraná, que hasta ese momento había sido quien tenía el monopolio de la navegación y la navegación hacia el norte y las comunicaciones con el interior, ¿no? Entonces, con esto tenemos un panorama de todas las empresas que operaron en la provincia de Buenos Aires, pero nos falta una, que es una empresa curiosa porque si bien salía de Buenos Aires, fue un ferrocarril concedido por el gobierno nacional. Este fue el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. El ferrocarril Buenos Aires al Pacífico fue impulsado por dos empresarios chilenos, los hermanos Clark. Ellos habían construido un telégrafo a través de las cordilleras y se les ocurrió construir un ferrocarril que uniera Buenos Aires con el puerto de Valparaíso, ¿no? Le piden la concesión en ese momento al presidente de Sarmiento. De alguna manera tenían un parentesco con Sarmiento. La esposa de Juan Clark era sobrina de Sarmiento. Sarmiento se las da, les da la concesión y tienen una gran cantidad de problemas, ¿no? Porque imagínense que construir un ferrocarril de Buenos Aires a Valparaíso cruzando la cordillera no era una tarea fácil. Entonces, además estos empresarios no se manejaban bien, tenían ciertos problemas, ¿no? Se peleaban con todo el mundo, pero logran al menos construir una parte de la concesión, ¿no? Que eh, habíamos dicho que el proyecto era de Buenos Aires a Valparaíso en Chile, y ellos logran constituir una empresa y construir una porción que va a ser de Buenos Aires, en realidad primero de Mercedes y después de Buenos Aires, hasta la provincia de San Luis, hasta Villa Mercedes. Este ferrocarril, una ferrocarril nacional, pero que arranca de la ciudad de Buenos Aires, con garantía también del 7%, como vimos en otros ferrocarriles, se inauguró en 1886, en el mismo año en que el ferrocarril Buenos Aires y Rosario llegó a Rosario. ¿Por qué digo esto? Porque tanto la llegada del ferrocarril Buenos Aires y Rosario a Rosario, como el ferrocarril Pacífico a San Luis, concretamente a Villa Mercedes, donde había un ferrocarril nacional que se llamaba Andino, que ya había llegado, esto hizo que la red de la provincia de Buenos Aires y la red del interior del país, que hasta ese momento habían estado desconectadas, por primera vez van a conectarse ferroviariamente formando una red única. Y esto es un hecho importante en la historia ferroviaria argentina, que ocurre en 1886, justo al cumplirse 30 años, los primeros 30 años del ferrocarril en la Argentina. Por eso que decimos que la primera etapa del ferrocarril son 30 años y merece ser estudiada por separado los ferrocarriles provinciales y los ferrocarriles nacionales. Entonces, recapitulando, los últimos tres ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires son el ferrocarril de la Ensenada, ¿no? Construido por este empresario naviero William Wheelwright, pensando en que el ferrocarril es parte de un negocio mayor que es el negocio naviero, queda encerrado en el territorio y termina siendo un fracaso más adelante. Después el ferrocarril de la Campana, que también es impulsado por un empresario naviero, con el puerto en Campana y la combinación con los barcos, que después es comprado por el Ferrocarril Sud. Clases siguientes vamos a ver cuál era la política del Ferrocarril Sud y por qué lo compró y qué pasó. Llega en 1886 a Rosario y por último el Ferrocarril Pacífico, que arrancando de la ciudad de Buenos Aires o de Mercedes, variablemente, porque al poco tiempo lo prolongó a la ciudad de Buenos Aires, llegó a San Luis, empalmó con los ferrocarriles que allí estaban y nuevamente las redes del interior y de la provincia de Buenos Aires se conectaron formando una sola gran red. Muchas gracias, la próxima clase hablaremos de los ferrocarriles nacionales o del interior del país.